Bien, comentarios. Es bien importante que cuando comenzamos la clase se nos preguntó que quiénes éramos. Entonces, bueno, la hermana Silvia respondió que ella era una hija de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos que somos hijos de un Padre Celestial, pues si hemos venido a esta tierra de probación para poder alcanzar un estado mayor, pues. Entonces, así como la historia del patito feo, pues muchas veces en ese proceso, en ese camino, nos dejamos persuadir por los comentarios o por los pensamientos de otras personas que son muchas veces negativos. Y eso nos afecta y nos hace ver como el patito feo, cuando en la realidad, cuando él se reflejó en el agua, pudo ver un maravilloso cisne y cada uno de nosotros tenemos ese potencial divino, pues entonces primero debemos de reconocer eso, que somos hijos de un padre y el potencial que cada uno de nosotros tiene y que debemos de esforzarnos por alcanzarlo, pues. Entonces, creo que ese es un comentario mío en cuanto a este video. Gracias. ¿Otro comentario? Me encantó la parte donde yo estaba haciendo el escudo, ¿verdad? Y decía que pusiera atrás yo soy. Cuando estaba viendo el video, sí me recordé, vea, sí lo que dijeron las hermanas, pero de lo especial de todo lo que nosotros podemos llegar a hacer, tanto en nuestra vida propia como también para las demás personas. Me encantó, porque muchas Gracias. veces me sentí como el patito feo. Pero ya, creo que ahí voy queriendo ser cisne, todavía me falta. Ok, gracias, Karen. Gracias. Eh, Me gustaría hacer comentario también, pastor. adelante, adelante. Sí, yo me siento ahora realmente como una hija de Dios. Sé que soy amada por Él y soy muy bendecida por Él. Y anteriormente, antes de yo conocer la iglesia, realmente no sabía quién era. Cuando me preguntaron los misioneros quién era yo, no les pude, solamente les dije Ana María. Y recuerdo bien esas palabras cuando ellos me dijeron, no, usted es una hija especial de Dios, pero claro, en ese momento no lo sentí. A través del tiempo, yo pude, y cuando alguien me dice algo, yo les digo, soy una hija especial de Dios. Y yo me siento muy feliz y muy bendecida por Él, y yo sé que realmente soy una hija de Dios. Sé que no somos perfectos, pero sí sé que Él me ama y yo por eso me siento feliz porque sé que tengo problemas, como todos, pero sé quién soy y que sé que tengo un Padre Celestial que me ama y que está conmigo y que nunca me va a dejar y me lo demuestra a cada momento. Eso iba a Gracias. compartir. Ujú. Gracias. Yo Gordo, quiero, sí, 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 sí. yo quiero compartir una experiencia. Vale. Pues Madeline y luego antes, Fabiola. Ujú. antes de no conocer la iglesia, yo me sentía bastante menos que las demás personas. Pero cuando yo llegué a la iglesia y conocí el evangelio, cambió toda mi pensamiento. Y la verdad que no hay lugar mejor que estar en la iglesia y sentirse uno vivo y poder sentir su autoestima grande. Y estoy tan agradecida con mi Padre Celestial por haber conocido la iglesia. Gracias. Fabiola, ¿tenía algo que decirnos? Sí, yo estuve, ¿sí escucha? Sí, escucho. Yo hice, bueno, yo escribí esto que ahorita me hizo y yo soy hija de Dios, sin Él no respiro. Él ha estado conmigo siempre en los momentos tan difíciles. Siempre le doy gracias por la vida, por mis hijos, por mi esposo. Soy mamá, soy terapista, psicóloga, consejera, también soy doctora a las 24 horas del día. Yo estoy aquí para ser mejor persona. Y ahorita del patito que pasó,
me sentí como el patito feo, pero cuando miro a mi Padre Dios, cambia todo en mi mente. Él está aquí y sigue, aquí estoy yo, no tengas, Él me dice en mi mente, aquí estoy yo, sigue adelante, no tengas miedo. Y sé que todos somos hermanos, no importa la religión, todos sin dinero, con dinero, somos igual. Gracias, Y gracias, usted ha Fabiola. sido mi mejor terapista. Ah, Le doy es un gracias a gusto. Dios porque ha estado conmigo siempre. Es un gusto, Fabiola. Cristian, ¿levantó la mano? Sí, buenas noches, doctor. Gracias. Ujú. Pues hay ciertos momentos en que quizás nos hemos sentido quizás solos. Entonces, a veces, antes de conocer la iglesia, igual yo quizás no tenía como aquella seguridad, o sea, algo que la iglesia nos recuerda constantemente, que somos hijos de un Padre Celestial y que nos ama. Entonces, pero hay momentos en que uno se siente a veces triste, desconsolado y dice quizás mi padre me ha abandonado cuando realmente quizás nosotros somos los que nos hemos alejado de él, pero realmente eso es bien importante cuando conocí la iglesia que continuamente nos recuerda quiénes somos, ¿verdad? Nos recuerda nuestro potencial divino y quizás yo no crecí dentro de la iglesia, pero mi hija sí. Entonces, eso me hace sentir bien, saber que ella sí sabe bien su identidad, sabe quién es. Y quizás yo en un momento yo no sabía quién era, ¿verdad? Entonces, y a veces nos cuesta, porque créame, por lo menos personalmente, a veces me cuesta. Sí. ¿Nos escucha ahorita, Cristian? Bueno, Vamos a recordar eso. ok. Gracias, gracias. Bien, cada uno de nosotros tiene una identidad. Y esa identidad particularmente se construye en los primeros 5 años. Y en esa identidad trabaja mucho la influencia de nuestros padres, lo que los padres nos dicen, lo que los padres hacen con nosotros. Hace años conocí a una persona que su papá era alcohólico y él al nacer, desafortunadamente, nació con una limitación. Una de las 2 piernas no le funcionaba, no le trabajaba. Y cuando su padre tomaba alcohólico, le decía a él, no sos más que un patojo inútil. Y le repetía constantemente esa frase de que no era más que un inválido inútil. Y esa frase dicha por alguien que para él tenía mucho significado, como es su padre, poco a poco fue aceptándola y viviendo de acuerdo a esa frase. Llegó a sentirse que él no era más que un inválido inútil. Ahora, ¿cuántas personas en su infancia, especialmente en sus primeros 5 años, han sido expuestos a lo que se llama experiencias adversas? Una experiencia adversa, por ejemplo, es la de nacer y vivir sus primeros 5 años en el hogar de una persona alcohólica, en el hogar de una persona que consume drogas, una persona violenta, una persona que maltrata a su familia, maltrata a su esposa. Un hogar como este, particularmente en el niño en sus primeros 5 años, tiene la tendencia a dejar marcas, dejar huellas, dejar lo que le llamamos trauma. Un trauma es una experiencia de nuestra vida que cada vez que viene a la mente y la evocamos, produce dolor, produce malestar. Es muy probable que algunos de nosotros todavía sigamos recordando experiencias de cuando éramos niños, experiencias de cuando fuimos a la escuela,
a experiencias relacionadas con el bullying que alguien ahí, un compañero hizo, experiencias donde en el trabajo nos trataban diferente, nos veían mal o nos hacían sentir inferiores. Probablemente todos pasamos por momentos en donde enfrentamos ese tipo de comentarios tóxicos que tratan de dañar nuestra identidad, de desestabilizar nuestra identidad, de hacernos creer que no valemos nada, que no servimos, que somos personas de segunda, de tercera categoría. Ahora bien, decía que Gordon B. Hinckley declaró en cierta ocasión que la mayoría de seres humanos vivimos por debajo de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora entonces, ¿cómo puede relacionarse la forma en que Dios nos ve con la manera en que una persona llega a verse, especialmente cuando ha sido expuesta a experiencias adversas? ¿Cómo es que una persona que es un hijo de Dios puede llegar al punto de considerarse que no vale nada, que no sirve para nada, que incluso no tiene sentido seguir viviendo? ¿Por qué es que los seres humanos bajamos nuestro valor que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué? ¿Qué cosas pueden ayudarnos a deteriorar nuestro valor personal, nuestra identidad, nuestra confianza en nosotros mismos? ¿Qué nos puede estar dañando en este momento? Piensen por un momento en las experiencias, alguna experiencia por la que ustedes han pasado o están pasando que sienten que les dañó, les afectó en su identidad, en lo que ustedes son. ¿Comentario? Creo que tiene mucho que ver la falta de conocerse a uno mismo, el no entender el valor de uno mismo, que se llega a degradar a ese punto de creer lo que las demás personas dicen. Así como decía el video, probablemente uno es todos somos cisnes, ¿verdad? Pero se vuelve algo tan cotidiano, algo tan recurrente, que uno probablemente llega a perder ese amor propio, y se siente exactamente de esa manera. Exacto. Gracias. Vanessa, ¿tiene algo que decirnos? Sí, hermano, gracias. Bueno, es tan difícil porque como seres humanos somos muy sensibles a lo que escuchamos. Somos muy sensibles aún más a lo que escuchamos sobre nosotros mismos. Entonces, cualquier cosa buena o mala que digan de nosotros nos afecta a su propia medida, ¿verdad? Bueno, hace poco yo estaba en unas clases de escuela de padres y aprendí eso en cuanto a los niños, que nosotros debemos, bueno, una de las tareas que nos dejaron era que les teníamos que hablar mientras estaban dormidos. Era como hablarle a su subconsciente. Entonces teníamos que decirle cosas lindas. Entonces los adultos no somos muy diferentes a los niños, ¿verdad? Y yo creo que a una medida, a una escala mayor, somos aún más frágiles que los niños, porque los niños a veces crean su propia resistencia en esa formación de su personalidad. Pero los adultos, como ya venimos dañados de años, entonces somos bien sensibles a lo que otros digan de nosotros. Entonces, yo creo que lo primero es que debemos tener mucha inteligencia emocional para no dejar que las cosas que otras personas piensen o digan de nosotros nos afecten, sino que debemos recordar ese valor divino que tenemos, el amor que el Padre tiene por nosotros y lo especial que somos en nuestra propia forma, en nuestra propia medida. Que si critican nuestro cuerpo, pues solo es el cuerpo, ¿verdad? Que si critican nuestra personalidad, ellos realmente no nos conocen. Que si critican nuestras opiniones, pues todos tenemos el albedrío de pensar como queramos. Entonces, creo que es ahí donde se vuelve difícil porque estamos tan saturados de tantas cosas que olvidamos nuestro propio valor
y es ahí donde dejamos que nos dañen las cosas que otros dicen de nosotros. Exacto. Ahora, la primera cosa importante que en esta clase que quiero plantear es que dejemos de compararnos. Porque esos sentimientos muchas veces surgen de la comparación. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos al otro que va bien vestido, que se ve sano, y nosotros nos vemos a nosotros mismos de una manera diferente. Y esas percepciones son superficiales, porque nosotros realmente no sabemos exactamente, porque no estamos en la cabeza y en el cuerpo de la otra persona. A veces las personas muestran una imagen, pero realmente adentro está pasando otra cosa. Cuando yo era estudiante, yo tenía un compañero que era el mejor. No solo era el mejor estudiante, sino que físicamente también era el más atractivo. Todas las jovencitas se morían por él. Y aparte de eso, era buen deportista. Entonces, él tenía casi, por decir algo, todas las características para ser un triunfador, ¿verdad? Y un día, yo que nací con problemas de la piel, andaba en el hospital de Seguro Social pasando consulta con mi dermatólogo. Y me llamó la atención que me encuentro a este amigo, este compañero de clases que andaba ahí. Platicamos un poco, no llegamos a la raíz de por qué él andaba ahí. Pero cuando él se fue, yo me hice un comentario a mí mismo. Me dije, wow, ¿y qué anda haciendo este amigo aquí? Le decía, es una persona tan sana, tan aquí, tan allá. Si el hospital solo es para los enfermos como yo, me dije, en mi diálogo interior. Unos días después, me entero que este amigo estaba grave. Había ido al hospital porque tenía cáncer. Y unos meses después, él murió. Él murió y para mí me dejó completamente en shock porque yo jamás pensé que le llegaría la muerte tan joven a esta persona que tenía todo para triunfar en la vida. Sin embargo, entonces, a lo que quiero llegar es ese punto. No necesitamos compararnos, no debemos compararnos. Lo que debemos hacer es construir nuestra propia visión en este camino. El doctor Stephen Covey ha escrito un libro que se llama El octavo hábito. En este libro, el autor sostiene que uno de los retos es alcanzar la grandeza. Y el camino para alcanzar la grandeza es descubrir nuestra voz interior, descubrir el llamado interior y luego ayudar a los demás a que lo descubran por sí mismos. Ahora entonces ustedes piensen en ese llamado interior, en esa voz interior. Piensen, ¿cuál es el propósito básico o fundamental por el que están aquí en la vida? ¿Cuál es su propósito básico o fundamental por el que están aquí en esta tierra? Hace años yo me hice esa pregunta y la primera cosa importante que vino a mi mente es que el propósito básico de mi vida es aprender, mejorar y alcanzar el bienestar. Ese fue como el propósito que yo me tracé. El propósito básico fundamental de mi vida es aprender, mejorar y alcanzar el bienestar. Aprender a vivir, aprender a amar, aprender a servir, aprender a construir un legado. Mejorar paso a paso cada día, a través de pequeñas acciones, pequeñas decisiones, para de esa manera ir en esa escalera del progreso, alcanzando lo que es el bienestar y lo que es la felicidad. Entonces, yo quiero pedirles en este momento que ustedes piensen en cuál es su propósito en esta vida. ¿Cuál es la razón por la que viven? ¿Cuál es, digamos, su voz interior? ¿Cuál es su voz interior? ¿Cuál es su vocación? Yo descubrí mi vocación hace
Recién salía del bachillerato, descubrí mi vocación. Mientras esperaba entrar a la universidad, busqué un trabajo. Y el trabajo que pude encontrar era como vendedor de libros. Y me dediqué por un tiempo a vender libros, enciclopedias y todo esto. Pero en el trabajo que yo tenía como vendedor de libros, cada mañana había una sesión de entrenamiento en ventas. Y un día el jefe me entregó un libro que tenía años que no se movía, que nadie lo había vendido. Y me lo entregó y me dio la tarea de que el día siguiente hiciera una presentación de ese libro. Y yo recuerdo que era un libro que trataba de una cultura asiática. Y esa noche, ese libro me cautivó de tal manera que literalmente me lo leí esa noche. Y a la mañana siguiente, cuando hice la presentación del libro, lo relaté con tal entusiasmo que todo el mundo que estaba ahí, todos los otros vendedores que estaban ahí, después de que les conté la historia, lo que contenía ese libro, todos salieron ese día con la idea de ir a vender ese libro. Al llegar la tarde, todos los vendedores por lo menos habían vendido una copia de ese libro. Menos yo. Ese día descubrí que mi voz interior quizás no era la de ser un buen vendedor, pero sí era la de un buen aprendiz y un buen maestro. Y desde entonces enfoqué mi vida en dos palabras claves: aprender y enseñar. Aprender y enseñar. Y a mí enseñar me encanta. Casi siempre que tengo una responsabilidad de enseñar, por ejemplo, una clase de la escuela dominical, yo paso toda la semana clavado estudiando ese tema y no solo estudio la clase en sí, sino que me meto a ver otras opiniones, otros puntos de vista. Trato de meterme en la historia como que si yo fuera un personaje allí. Y he descubierto que efectivamente enseñar, compartir una idea es mi pasión y es lo que me hace fluir. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿y cuál es su voz interior? ¿Cuál es su llamado interior? ¿Qué es lo que internamente siente que debería ser su propósito en esta vida? Y dos, ¿lo está haciendo o todavía no lo ha descubierto? ¿Comentarios? Veamos, ¿algún comentario en cuanto a la voz interior? En lo personal, diré, me encanta escuchar. Sí. Me encanta escuchar mucho y pues mi profesión es esa, usted la sabe. Cada día le pido al Padre que me convierta en una mejor versión de lo que soy hasta ahora. Suplico al Padre que me haga una mejor hija de Él. Gracias, gracias. Cada uno de nosotros entonces tiene que descubrir eso, esa razón por la que está aquí en esta tierra. Y entonces, mientras yo estoy hablando aquí, yo espero que ustedes puedan tomar sus propias anotaciones y puedan responderse a esa pregunta. ¿Cuál es el propósito básico y fundamental de mi vida? Ahora, si yo encuentro ese propósito, entonces la tarea es enfocarme, porque eso es lo importante que yo necesito hacer. Si es vender, convertirme en el mejor vendedor del mundo. Si es producir algo, si es enseñar, etcétera, a eso le llamamos dones. Y una tarea entonces importante son, ¿cuáles son los dones? Recuerdo que una persona que yo conocí y a quien respeto mucho, en cierta ocasión dijo que su don más importante era el de creer. Que él no tenía ningún problema en creer. No tenía ningún problema en desarrollar fe. Para otro, el don importante era el de ser enseñado. Él no tenía ningún problema para aprender de los demás.
Algunas personas, por ejemplo, cuando van a recibir una clase, lo primero que hacen es ver al que la va a dar y se dicen a sí mismo en su diálogo interior, ¿y esta persona qué puede enseñarme a mí? Y a partir de ese momento yo ya puse una barrera entre el que me va a enseñar y yo como aprendiz. Nefi, ¿comentario? Sí, bien importante lo que estamos viendo y estaba viendo en el manual, en esta lección que estamos estudiando, lo que hace mención de que somos hijos de Dios, espiritualmente ustedes son de noble linaje, y menciona esta palabra que me da mucho la atención, la estirpe del Rey de los cielos, y verifiqué que era estirpe y es la ascendencia del Rey de los cielos. Graben esta verdad en la memoria y aférrense a ella, dijo Boyka Packer. Ustedes son muy especiales, son únicos en su tipo, hechos de una inteligencia eterna que les da la total posibilidad de alcanzar la vida eterna. Entonces es bien importante de lo que estamos hablando, de nuestra voz interna. ¿Y qué somos? Por ejemplo, a mí me gustan mucho las ventas. Esa es una cualidad temporal, pero ¿cómo yo la puedo asociar con una cualidad que yo considere de carácter espiritual o una ascendencia eterna? Y es que me gusta ayudar mucho. Entonces, logré relacionar que dentro de las ventas, que muchas veces yo me topaba con personas que literalmente a veces me tiraban las puertas. Entonces yo me retaba a mí mismo y decía, un día yo voy a lograr que esta persona, que esta clienta me llegue a querer mucho y a construir una buena relación con ella, al grado que cuando yo me retire, ella pueda sentir que le pude haber brindado un buen servicio. Entonces, a través del servicio y la ayuda que yo le pude dar, logré eso, yo creo que en la mayoría de clientes. Entonces, pero es bien importante que podamos entonces encontrar nuestra voz interna, identificarnos cuáles son esas cualidades que Dios nos ha dado y desarrollarlas y construirlas para poder progresar tanto temporalmente como espiritualmente. Gracias. Gracias, gracias. A mí me gusta una historia. Hay un libro de Owen Dino que se llama El vendedor más grande del mundo. Ese es un libro que yo lo he leído varias veces y al final me encanta el final de ese libro, porque al final ese libro da a conocer el vendedor más grande del mundo. Y de acuerdo a Owen Dino, el vendedor más grande del mundo fue Pablo de Tarso. Pablo de Tarso creía que había encontrado su voz interior y que su llamado interior era el destruir a los que eran seguidores de Jesucristo. Y entonces él, que era una persona muy preparada, de hecho él había tenido un maestro de los mejores maestros que habían en esa época, un mentor, Gamaliel, que era un mentor de mentores en esa época. Entonces él estaba convencido que su misión era destruir a los seguidores de Jesucristo. A los seguidores de Jesucristo, después de la muerte de él, le tenían dos nombres los seguidores de Cristo. No tenían el nombre de cristianos. Los judíos a los seguidores de Cristo le decían la secta de los nazarenos. Y los romanos y en general los gentiles le decían la iglesia del camino o los seguidores del camino. Esos eran los dos nombres con los que originalmente se conoció la iglesia primitiva. Entonces, Pablo se enfocó en destruir. Y de hecho, al revisar el libro de Hechos, vemos que el primer cristiano que muere es Esteban. Y cuando apedrean a Esteban, él estaba ahí presente, él fue testigo e incluso la ropa de Esteban la pusieron a los pies de él. En estos tiempos, podríamos decir que ese hombre era un terrorista religioso, un extremista religioso, por ese comportamiento, que incluso pidió cartas para ir a buscar a la gente y meterla presa y si es posible mandarla a matar. Pero ese hombre que creía que había encontrado su voz interior y yendo camino a Damasco, tuvo una visión.
Y en esa visión se escuchó una voz que decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él, extrañado, pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta que recibe es, soy Jesucristo, al que tú persigues, al que tú estás persiguiendo. Después de ese hecho, se da una serie de acontecimientos y ese hombre que después de esa experiencia descubre su voz interior, descubre su misión en la tierra. Y el resto de su vida, ese hombre se dedica a llevar adelante eso que él había descubierto, el propósito básico, que en este caso era enseñar sobre aquel que había perseguido, enseñar sobre Jesucristo. Y cuando hace ese cambio, no fue para él nada fácil, porque de acuerdo a lo que encontramos escrito, cada vez que él entraba a una sinagoga judía, dice que la norma era que al terminar de hablar, siempre era rechazado. Entonces su misma gente a la que quiso defender, lo rechazó al punto de que ellos mismos trataron de matarlo. Y al final, incluso parece como que lo lograron, ¿verdad? Después de que ya Pablo había cumplido su misión. Pero entonces Pablo se enfoca a un mercado que eran los no judíos, que en esa época se le llamaba los gentiles. Y Pablo empieza a tener éxito con esa gente, empieza a tener éxito y más éxito y más éxito, de manera que hace un viaje misional, un segundo, un tercero, y luego en un solo lugar tiene tanto éxito que se queda 3 años en ese lugar, luego ya a otro lugar se queda 1 año ahí trabajando y empieza a construir, ¿verdad? Con discípulos, seguidores, empieza a construir, y ahora en la actualidad, cada domingo en las iglesias cristianas del mundo, yo me atrevería a decir que cada domingo que se enseña sobre Cristo y sus apóstoles, cada domingo las enseñanzas de ese hombre, Pablo, siempre están presentes. Siempre están ahí presentes. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros descubrimos nuestra voz interior? Lo que pasa es que nuestra vida finalmente encuentra sentido, encuentra como la brújula, el norte, nuestro verdadero norte hacia el cual debemos dirigirnos. Siendo entonces que es tan importante el redescubrir nuestra identidad y construir nuestros propósitos, a continuación vamos a hacer una actividad importante. En esta actividad vamos a necesitar que tengan una hoja de papel y un bolígrafo. Y voy a pedirle a Carla que nos pueda explicar la actividad. Una vez que se nos explique la actividad y lo que vamos a hacer, nos vamos a dividir en salones. Y en cada uno de los salones, cada grupo que se va a formar va a hablar lo que Carla nos va en este momento a compartir, la actividad que vamos a hacer. Solo si me ayudas también para crear las salas de los grupos, a poner de co-host a Daniel Reyes. Vaya. Gracias, doctor, por el tiempo. Bien, buenas noches, hermanos y compañeros. En esta oportunidad voy a describir lo que es la dinámica. Recuerden que hace unos minutos mandé al chat, ¿verdad?, de resiliencia, las indicaciones o las instrucciones para realizar nuestra actividad. Y en primer lugar, como dijo el doctor, necesitamos papel y lápiz con nosotros. Una vez, o si ya lo tenemos, perfecto. Vamos a poner mi identidad y propósito en la parte frontal de nuestra página, del lado que nosotros la tomemos. Posteriormente a eso vamos a hacer un escudo en el cual en el centro del escudo vamos a hacer un círculo y vamos a poner lo que es el propósito de nuestras vidas. Ustedes tienen en el chat, ustedes tienen el ejemplo, ahí están las hojitas que mandé
¿verdad? Con el esquema para que lo puedan seguir y posteriormente, como está mostrando el doctor, lo dividimos en 4 áreas, que está la física, mental, social y espiritual. Cuando tengamos esto ya escrito, nosotros vamos a poner nuestras habilidades según las áreas mencionadas. Posteriormente a eso, vamos a darle vuelta a nuestra página y en el reverso vamos a escribir yo soy. Esto, ¿verdad? Con el fin de que nosotros podamos describirnos a nosotros mismos, ya sea iniciando por nuestro nombre o por lo que nosotros deseamos poner acerca de nosotros. Y luego a esto vamos a escoger, o mejor dicho, al inicio de los grupos, cuando se formen las salas, por cada sala se va a escoger a un líder. El líder va a dar la pauta para que posteriormente, al hacer el escudo y tener el quién soy, vamos a dar inicio a comentar cada uno de nosotros alguna experiencia o suceso de nuestras vidas. Esto no más que por 1 minuto, para que todos podamos participar. Posteriormente a que nosotros comentemos nuestra experiencia, cada compañero de la sala va a decir una cualidad nuestra, ya sea porque nos conoce o porque la ha, en esos momentos, ¿verdad? La ha conocido, ¿verdad? Según lo que nosotros hemos hablado. Cuando cada uno de nosotros termine de hacer esta dinámica, posteriormente nuestro líder o guía de la sala va a pedir que cada uno lea, ¿verdad? El resultado que hemos obtenido. Y, por ejemplo, yo soy Carla, soy una hija de Dios, o soy Pedro, soy un hijo de Dios, y mis cualidades son las siguientes. Vamos a enumerarlas según nuestros compañeros nos las han mencionado y dicho. Una vez tengamos los resultados, ¿verdad? Vamos a pasar a la sala general y posteriormente el doctor va a decirnos lo que vamos a hacer. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo en estos momentos. Y si todo está claro, vamos a proceder a las salas. Carlita, ¿a dónde enviaste a cuál chat lo enviaste? En el chat de resiliencia emocional, en el chat donde estamos todos los involucrados del grupo. ¿Lo ven los demás? ¿Lo tienen para poder corroborar la información? Sí, el hermano William está en el chat. Ah, perfecto. Hermano, perdón. En estos momentos vamos a enviarle la información, a incluirlo en el chat. Si nos regala su número, por favor, en un mensaje. Pero, hermana Carlita, eso lo tenemos que trabajar en la clase. Ahorita lo vamos a trabajar. En el chat mandé las indicaciones que tuviéramos papel y lápiz listo para poder hacer, ¿verdad?, nuestro escudo y posteriormente lo que acabo de describir. Nosotros vamos a poner en nuestra página, ¿verdad?, mi identidad y propósito de vida. Posteriormente hacemos el escudo con un círculo al centro poniendo nuestro propósito de vida y posteriormente dividirlo en las 4 áreas que ya mencionamos. Si usted ve, hermana Osorio, en su chat, ahí tiene el ejemplo perfectamente para que pueda irse usted ubicando, ¿verdad?, al hacer su dibujo, su esquema. A ver si puedo ver el chat. Sí, la idea del escudo, es que nosotros podamos volvernos conscientes de cuáles son nuestras fortalezas de carácter, ¿va? Entonces, la parte central, por ejemplo, aquí en este caso que yo he llenado, he establecido mi propósito. Yo puse el propósito básico de mi vida es aprender, mejorar y alcanzar el bienestar. Luego viene el área física, y en el área física, ¿cuál es mi principal fortaleza? Bueno, evito el alcohol, las drogas y cualquier tipo de adicción. En la parte mental, me gusta aprender y enseñar, soy creativo. En la parte social, soy confiable, asertivo, sé escuchar. Y en la parte espiritual puse amo a Dios y a mi prójimo, leo las Sagradas Escrituras, oro diariamente, soy agradecido. Entonces, este va a ser su escudo personal, ¿va? Que ustedes van a tenerlo cerca, si es posible, de su cama, y van a regularmente a revisar, y si es necesario actualizar, porque esta es su identidad.
Esta es la síntesis de lo que ustedes son. ¿va? Y entonces esto es lo que va como a establecer su norte. ¿va? Su norte. Entonces esta parte, si no lo completan ahora, no hay problema. Después de la clase, ustedes despacio meditan, pero la cuestión es que tienen que construir su escudo. ¿va? Y luego en las salas vamos a la segunda parte de la actividad, como le explicó Carla, en donde cada quien de ustedes va a comentar una experiencia en 1 minuto de algo que pasó y que lo resolvió bien, ¿va? Así de manera simple. ¿va? Y mientras está hablando, todos los demás están observando y están pensando en una cualidad de esta persona que está hablando. Y al final viene ella y después de que ha contado su experiencia, cada quien le regala esa cualidad que ha observado y ella va a tomar nota de esas cualidades para al final leerlas a su grupo. Yo soy cariñosa, yo soy buena persona, yo soy una hija de Dios, realmente yo soy así. Entonces al final ustedes van a terminar con esa frase, realmente yo soy así. ¿va? Y este ejercicio entonces va a ser el producto de esta clase conectado con su identidad y propósito. Identidad y propósito. Con esto vamos a trabajar esa parte. Bien. Gracias, doctor. Para los hermanos que no estén en el chat, en estos momentos en el chat de la sala se han compartido los archivos. Ahí lo pueden ver para que ustedes puedan orientarse mejor. Gracias. Perfecto. Ahora cada quien se va a mover a su cuarto. Cada quien se está moviendo a su cuarto.